Entonces, en la otra etapa, eh, incorporamos el aprendizaje de todos estos ejercicios entre los 13,5 y 14,5 años. El back squat, muy importante para fortalecer lo que es el glúteo, la extensión de cadera, ¿cierto? Obviamente los multífidos, los paravertebrales, toda la columna, pero con baja carga. Ya acá nosotros lo hacemos con un palito de escoba, después del palito de escoba pasamos a una barrita de 12 kilos, después de la barrita de 12 kilos pasamos a la barra olímpica y entre medio vamos mezclando con el front squat, el squat copa, que son también de aprendizaje, sobre todo en esta etapa donde aún se encuentran en crecimiento, ¿cierto? Y se hace muy complejo lograr esta postura, porque las piernas crecen antes que el tronco, como explicaba al principio de la presentación. Entonces, es muy complejo exigir esta postura a esta edad. Sin embargo, hay que trabajarla e incorporar el aprendizaje progresivo. Por eso que tenemos que tener una gran cantidad de variantes y alternativas, ¿ya? La sentadilla rusa nos ha permitido fortalecer mucho el tendón patelar y prevenir obviamente todas estas tendinopatías. Y aquí podemos hacer diferentes tipos de protocolos, por ejemplo, protocolos isométricos, protocolos excéntricos, protocolos concéntricos, etcétera, ¿ya? La estocada frontal, que siempre tiene que estar presente, ojalá en todos los deportes, la mayoría, el voleibol no es la excepción, y la estocada lateral, que nosotros la modificamos un poquito y pedimos que hagan una estocada lateral profunda, en donde la cadera tiene que bajar por sobre la altura de la rodilla, porque recordemos de que en esta etapa es muy importante poder trabajar a un ROM completo. Entonces eso hace muy particular nuestra estocada lateral, ya no así como la que sale en este dibujo. Sobre los ejercicios del tren superior, nosotros pedimos estos dos ejercicios porque después nosotros vamos evaluando en relación a estos dos. Pedimos número de push-up y número de dominadas. ¿Ya? Las dominadas comenzamos con ayudas de banda elástica rígidas, menos rígidas y finalmente el peso corporal. ¿Ya? Igualmente tenemos algunas chiquititas que ya hacen sin ayuda eh, y le permitimos realizar algunas repeticiones con el propio peso corporal, pero con la condición de que después terminen realizando trabajo al fallo con algunas bandas elásticas. Y finalmente, entre los 14,5 y 15,5 años, es una muy buena edad para comenzar con la aplicación o el aprendizaje de algunos ejercicios derivados del levantamiento olímpico. Y algunas veces me han preguntado por qué estos tipos de levantamiento, o sea, por qué este tipo de ejercicio. Y aquí ustedes pueden ver en esta imagen donde se mezclan dos cosas, la curva de fuerza-velocidad y la relación que tienen con cada uno de estos ejercicios, en donde los ejercicios que nosotros ocupamos tienen un componente de gran potencia y el otro un componente de gran velocidad. Por ejemplo, el jump track es el ejercicio que tiene menos carga, pero que genera más velocidad. Es muy importante realizar este ejercicio para adaptar todo el sistema nervioso central, sobre todo en la tasa de disparo de la motoneurona, para poder mejorar la velocidad de contracción máxima al momento de un salto. Sin embargo, si no hay fuerza en un salto, muy difícilmente voy a poder conseguir aceleración. Por eso es que nosotros incorporamos este trabajo del Power Clean, ya que está acá, porque existen varios. Existe un Power Clean que comienza desde el suelo, otro que comienza desde la rodilla, y existe un contramovimiento de un Power Clean. Nosotros pedimos el Power Clean iniciando desde las rodillas, ¿ya? Que es uno de los que me permite generar eh, una mezcla de potencia, facilitando la velocidad sin perder tanto la fuerza, ¿ya? Porque si quisiera conseguir fuerza, pediría un peso muerto, por ejemplo, con la cantidad máxima de kilogramos, pero ese no es el tema. Entonces, esto es muy importante conocer, por ejemplo, la velocidad a la cual se desplaza la barra en estos tipos de ejercicios. Por ejemplo, el Power Clean iniciando de las rodillas, en general eh, vamos a utilizar cargas que nos permitan movilizar la barra sobre 2,0 metros por segundo, porque más lento que eso requiere mucha fuerza, es decir, voy a tener que cargar mucho, y no es el objetivo. Yo necesito que mejoren la técnica de ejecución basándome principalmente en la velocidad. Y claramente, el jump track se pide la velocidad máxima para poder conseguir un buen despegue del suelo, y eso se consigue sobre los 2,5 metros por segundo. Incluso un salto
podríamos hablar de 4,5 metros por segundo en una ejecución de un squat jump, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos ejercicios, pero yo recomiendo esos dos porque son los más específicos para mejorar el salto en nuestro deporte. Obviamente, si quisiéramos mejorar la potencia del saque, la potencia del remache, no hay nada que se parezca a un buen lanzamiento con un balón medicinal de 3 kilitos o 5 kilitos. Algunos ejemplos de cómo están ejecutando. Este es el jump track con 5 kilitos por lado, en donde se enseña a generar la mayor cantidad de aceleración en poco movimiento articular. Fíjense que es muy cortito el movimiento, muy parecido a lo que hacen al momento de hacer un salto de bloqueo. Aquí tenemos a Panchi. Ellas actualmente cumplieron 15 años este año, ¿ya? Después la ejecución del Power Clean. Esta es una ejecución, si ustedes se fijan en esta ejecución, se van a dar cuenta de que no hace completa extensión de rodilla y cadera. Entonces, eso es algo que nosotros vamos corrigiendo constantemente. Porque si no hay extensión completa de cadera y no hay extensión completa de rodilla, claramente la barra se desplaza menos, ¿ya? Pero ¿qué ocurre acá? Acá como están trabajando con poco peso, para ellas es muy fácil desplazar la barra. Por lo tanto, es una buena oportunidad para poder dar mucho feedback en relación a la extensión completa de cadera y extensión completa de rodilla. A pesar de que las jugadoras siempre están pidiendo subir la carga, la recomendación es no hacerlo porque prácticamente todavía carecen de técnica. Entonces no se puede aumentar la carga si es que no tiene una técnica 100% depurada, ¿ya? Porque si no después es una maña, asimilan todo esto a nivel motor y es muy difícil modificarlo con el tiempo, sobre todo cuando queremos buscar rápidamente el rendimiento que nos urge conseguir salto, nos urge ganar fuerza muchas veces. Entonces, el tiempo que hay que dedicarle es en esta etapa. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para poder eh, manejar las progresiones de nuestras cargas? Lo hacemos a través de eh, el control de los volúmenes de entrenamiento, ¿ya? Entonces, esto fue desarrollado por Tim Cabet, en donde él utilizaba una escala de percepción de esfuerzo análoga de 1 a 10, la cual la multiplicaba por el tiempo, y se dio cuenta de que existían ciertas cargas que se relacionaban con algunos efectos o fenómenos, por ejemplo, eh, con la probabilidad de lesionarse. Y se dio cuenta de que cuando esta carga, por ejemplo, era muy alta, ¿ya? Ocurría, tenían una preponderancia a lesionarse, pero también cuando la carga era baja, por ejemplo, cuando llegaban a la competencia, que es esta barrita gris que ustedes encuentran acá, que ustedes están observando, cuando llegaban a la competencia con muy poca acumulación de carga previa, es decir, poco volumen, tenían la misma tendencia a lesionarse que habiendo acumulado mucha carga. Entonces se dio cuenta que existía un ratio y una forma de hacer una progresión ideal en donde fuese más sana, que estaba cercana a los incrementos del 10 al 15%, porque cuando uno incrementa la carga semana a semana sobrepasando el 15 al 20%, la probabilidad de lesiones aumentaba. Ahora bien, eh, para eso, Tingavet diseñó un ratio de carga crónica a carga aguda, comprendiendo que la carga crónica era el promedio de la carga realizada en las últimas 4 semanas y la carga aguda correspondía al promedio utilizado en la última semana. Por lo tanto, este ratio de carga aguda a carga crónica correspondía principalmente al promedio de la carga aguda partida por el promedio de la carga crónica. Entonces ahí él se dio cuenta de que este ratio agudo crónico debiese estar
entre 1 a 1,5 para no tener incidencias de lesiones. De otra forma, si este ratio era muy bajo, es decir, las progresiones eran muy sutiles en el tiempo, también podía existir una probabilidad, una tendencia a la lesión, así como cuando la carga o la progresión de la carga era muy abrupta, ¿ya? Por lo tanto, él desarrolló este ratio agudo crónico y nosotros lo pusimos en práctica con nuestra selección, y además agregamos algunas cositas. Agregamos una escala de percepción de dolor, ¿ya? En donde partimos con el DOMS, el dolor muscular, de 1 a 10, donde le preguntamos todos los días a las jugadoras cuánto le duele la musculatura, de 1 a 10. Entonces se ve algo así. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en esta imagen es la respuesta de cada jugadora, ¿ya? Cada jugadora en relación a diferentes tipos de rutina. FG1 correspondía a la fuerza general 1 que estaba acentuada en el tren superior, y FG2 era la rutina de fuerza general acentuada en el tren inferior. Ya aquí ustedes tienen día por día, fecha, las fechas claramente, y cómo este dolor se iba comportando, el dolor muscular, cómo se comportaba en el tiempo. Entonces esto nos permite a nosotros tener un registro súper detallado de cómo va respondiendo nuestra jugadora en relación a las cargas que nosotros vamos prescribiendo. Por ejemplo, este gráfico que ustedes ven acá, un gráfico muy bonito que lo hizo el licenciado José Cortés, ¿ya? De quien estoy muy contento de todo el aporte que ha hecho, porque si no fuese por esta imagen probablemente, o por estos registros que va haciendo Pepe todos los días, sería muy difícil para nosotros tomar decisiones. Entonces, si se fijan en este gráfico, toda la parte roja corresponde al dolor muscular tardío acumulado en 41 horas de trabajo físico, ¿ya? Eh, que corresponden a 18 sesiones de preparación física. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver cómo responde cada deportista y cuánto dolor va acumulando cada deportista en relación al dolor muscular, al dolor de rodilla que está en blanco. Por lo tanto, hay algunas que tienen tendencia, ¿ya? O que son sensibles a sentir mayor dolor en esta articulación. Por ejemplo, hay algunas que tienen mayor dolor de rodilla, otras que tienen mayor dolor de columna, como ustedes pueden observar acá en el gráfico, y también se observa en esta tabla a mano izquierda, ¿ya? Y finalmente algunas que tienen tendencia al dolor de hombro. Gracias a esta información nosotros hemos tenido un éxito importante en el control de las lesiones, donde no hemos tenido ninguna jugadora lesionada, salvo una, que es la que está acá justo en la flechita. Y si se dan cuenta, esta jugadora nunca acusó dolor de nada. Probablemente un poco de rodilla en algún momento, pero nunca tuvo dolor muscular, nunca tuvo dolor de rodilla, nunca tuvo dolor de hombro, nunca tuvo dolor de columna, por ejemplo. Sin embargo, al no entregarnos el feedback, nosotros nos quedamos sin información y continuamos generando cargas, 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 y finalmente sí le molestaba la columna, sí tenía una lesión de columna que no acusó en su momento. Lamentablemente, lo positivo de esto es que demuestra de que el sistema funciona, ¿ya? Y eso también es un llamado de atención a nuestra jugadora. En su momento se conversó con ella, por supuesto, para poder dejarle mucho más en claro la importancia de responder esta encuesta diaria, que nos permita a nosotros tomar decisiones muy importantes en relación a las cargas. Y cuando digo muy importante, realmente es muy importante, porque nosotros damos una prescripción en papel, y esta prescripción siempre tiene que estar abierta a modificaciones y todos los tipos de modificaciones necesarias para que el deportista responda. Entonces no hay que ser tosudo en esto y quedarse con el dato duro del papel, sino que hay que estar abierto constantemente a modificar las cargas si es que es necesario, ¿ya? Entonces, en este gráfico, ustedes pueden observar, por ejemplo, el dolor acumulado de todo el equipo relacionado a la rodilla, en donde tenemos en rojo todos los atletas eh, que acusaban dolor de rodilla, en negro todos los atletas que no acusaban dolor, y esta línea tachada corresponde al promedio del equipo, promedio de dolor de rodilla.
ya en este mismo bloque de trabajo, y se observa algo así, en donde habían días que nuestras jugadoras no acusaban dolor de rodilla, y otros días que sí acusaban mucho dolor de rodilla, fíjense en el día 4 y el día 22. Por lo tanto, ¿qué hacemos al siguiente día? Por supuesto, bajar las cargas. Fíjense, 23, día 24. El día 24 ya no habían dolores de rodilla. Y esto lo pudimos mantener e incluso seguir bajando hasta el día 27. Ahora, si me preguntan qué fue lo que hicimos, eh, ahí está el secreto. Aplicamos principalmente protocolos isométricos, ¿ya? Que son protocolos que funcionan como analgesia para los tendones, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros vamos controlando el dolorcito de cada jugadora o del equipo. Este es un gráfico claramente que habla de promedio del equipo. Aquí, por ejemplo, encontramos la misma gráfica, pero haciendo inferencia en el dolor de columna, en donde varios días se mantuvo de manera constante. ¿Y por qué? Porque justamente en este proceso nosotros empezamos con el aprendizaje de la sentadilla con barra. Entonces, cuando empezamos a utilizar una barra olímpica, que son 20 kilitos por muy poco peso que alguien considere, los paravertebrales, al activarse por primera vez en ese ejercicio, claramente acusan un dolor muscular tardío. Y esto empieza a modificarse en el tiempo. Entonces, cuando observamos dolores de columna altos, lo que yo hago prácticamente de inmediato, sin pensar mucho, es sacar la carga axial durante un tiempo, hasta que el dolor de columna se estabilice o bien baje por completo, ¿ya? Lo mismo ocurre con el hombro, y felizmente hemos tenido muy poquito dolor de hombro, no así otro equipo de otras categorías de voleibol que han presentado mucho dolor de hombro. Por eso que mi temor con las cargas del press de banco, con las cargas de los lanzamientos y principalmente de los arranques o snatch que son derivados del levantamiento olímpico, que dejan muy lesionados los hombros o principalmente aumentan mucho el estrés articular del hombro. Por lo tanto, esto me tiene a mí muy contento, o este bloque de trabajo que hicimos me dejó muy contento, porque prácticamente nuestra tasa de dolor EVA para esta articulación era muy bajita, ¿ya? Si vamos, por ejemplo, al registro de la carga interna, como lo había explicado previamente, que la carga interna diseñada por Tim Gavet, nosotros la vamos manejando de la misma forma, percepción de esfuerzo multiplicada por tiempo, día a día, y aquí ustedes pueden ver principalmente la acumulación de carga que obteníamos a partir de la preparación física. También teníamos registros de la carga técnica, pero acá lo más importante es a esta edad no generar incrementos abruptos de la carga. Por eso que en esta oportunidad o en esta tendencia nosotros intentamos mantener la carga para ver si es que se adaptaban, pero si no lograban adaptarse eh, por lo menos en 2 semanas, íbamos a tener que bajar la carga nuevamente, ¿ya? Lo bueno es que acá se lograron adaptar. Así es que pudimos conservar las cargas. Por lo tanto, esta información diaria para mí es muy importante porque me permite tomar decisiones constantemente en función del equipo o de manera individual con cada jugadora. Ya no porque sea un deporte de equipo vamos a tener que tomar decisiones de manera general, sin, todo lo contrario. A pesar de que es de equipo, hay que tomar decisiones de manera individual, ¿ya? Em, a continuación les voy a mostrar algunos datos también de la selección adulta, que se comporta de otra forma. De aquí podemos aplicar algunos protocolos de carga que son interesantes. Por ejemplo, les voy a compartir un bloque de trabajo que diseñamos en este periodo, previo a la cuarentena, porque después vamos a compararlo con el periodo de cuarentena, para que comprendan por qué es tan importante el control de esta carga, que nos permite decidir a futuro. Entonces, previo a la cuarentena, nosotros veníamos desarrollando este protocolo que se basaba en 3 días. El día 1 tenía como objetivo generar una buena activación de core a través de todos estos ejercicios, ¿ya? Los ejercicios preventivos correspondían a los que ustedes observan acá: rotación interna, escápula apoyada, wall sit más piqueros, etc. Y eh, incorporábamos algunos trabajos básicos de pliometría, que son el ankle hop y los skipping, ¿ya? Eh, Además, trabajos de fuerza general en función
de la musculatura del tren inferior y el tren superior. Para el tren superior ocupábamos press de banco y dominadas. Para el tren inferior ocupábamos un squat profundo, trabajando en RON completo, trabajo muy fuerte de isquiotibiales con balón, que funciona principalmente como un ejercicio excéntrico, la estocada. Entonces, estos dos mezclados son una bomba para los isquiotibiales, sobre todo en deportistas que no están acostumbrados a desarrollar mucha utilización del isquiotibial en el deporte, ¿ya? No así, por ejemplo, como el atletismo, los 100 metros planos, que tiene un componente de femorales muy importante. Versus el día 2, por ejemplo, que también teníamos un objetivo de core, también objetivos preventivos, pero vamos variando. La variedad en la prescripción es súper importante. Manteníamos los trabajos pliométricos de tobillo, incorporábamos ejercicio en este día, eh, ejercicios explosivos con landmine. Entonces, además de eso, para el tren superior, como ejercicio explosivo utilizábamos un lanzamiento de balón medicinal, lanzamiento de pecho. Del tercer día correspondía un descanso entre comillas, un descanso activo, en donde ellas tenían que conservar los trabajos profilácticos o los ejercicios profilácticos, ¿ya? Si vamos en detalle a los volúmenes o al control de la carga, para poder ver cómo se comportaba, ellas acumularon 148 repeticiones en el día 1 y 176 repeticiones en el día 2, ¿ya? Para que lo tengamos claro y poder hacer un análisis a continuación. Por lo tanto, ¿cómo se comportó esto? De la siguiente forma: nuestro promedio de carga interna, sumando la preparación física que acabo de escribir con la preparación técnica, con el entrenamiento técnico, era un promedio de 403 unidades arbitrarias. ¿Ok? Y este era el wellness. El wellness para nosotros era la sumatoria de dolor, ¿ya? Que iban teniendo las chicas día a día. Por lo tanto, aquí ustedes pueden observar que mientras más cercano a cero, mucho mejor, porque significa que hay cero dolor. Versus este día, que fue el 29 de enero, en donde ellas acumularon mucho dolor, ¿ya? Por lo tanto, esta información nosotros la vamos haciendo coincidir con nuestras respuestas de carga interna para tomar decisiones en relación a la prescripción de carga. El promedio de la preparación física, solo la preparación física de manera aislada, fue de 294 unidades arbitrarias. ¿Ok? El volumen y la intensidad se comportaron de esta manera, en donde aumentamos mucho el volumen, pero necesitábamos aumentar en algún momento la intensidad. Por lo tanto, para eso disminuimos el volumen, aumentamos la intensidad y conservamos ambos valores hasta continuar al final incrementando un poquito la intensidad. ¿Ok? Vamos a ver cómo respondieron en algunas evaluaciones. Nosotros, como les comentaba en un principio, utilizábamos algunas evaluaciones de tren superior, como el push-up y los pull-ups. Antes de realizar el protocolo, ellas estaban realizando promedio como equipo alrededor de 6 push-ups. ¿Ya? Una vez que terminamos este bloque de trabajo, el promedio del equipo subió notablemente. Y esta es una condición que mejora muy rápido, claramente, porque los pull-ups no encontramos una mejora desde el punto de vista significativo a nivel estadístico. Sin embargo, nosotros sabemos desde el punto de vista del alto rendimiento, una repetición puede marcar la diferencia, eh, dos repeticiones marcan la diferencia, pero no estadísticamente. Entonces nosotros nos quedamos con los valores duros y no con la diferencia significativa a nivel estadístico. ¿Ok? Por lo tanto, este trabajo o este bloque de entrenamiento nos permitió demostrarle a las jugadoras todo lo que habían mejorado. Y esto tiene que ver también con la motivación día a día. Recordemos de que estamos todos los días con ellas exigiéndoles al 100. Por lo tanto, no es tan fácil conservar la motivación. Por eso que es muy importante eh, utilizar estas herramientas de evaluación. La evaluación, para mi gusto, es una de las herramientas más importantes que nos ayuda a tener lineamientos de trabajo, a poder guiarnos, nos guía el camino para poder tomar decisiones importantes, sobre todo en el alto rendimiento, donde cada decisión es
puede llegar a ser predeterminante. Bien, recordemos el bloque de trabajo previo a la cuarentena. Recordemos que habíamos acumulado en la preparación física 297 unidades arbitrarias. ¿Por qué es tan importante eso? Porque una vez que pasamos la cuarentena, las sesiones técnicas se eliminaron al 100% y nos quedamos solamente haciendo físico. Por lo tanto, nuestro objetivo era asimilar o tener un grado parecido en estos valores de unidad arbitraria de los que veníamos trayendo. Recuerden lo que decía Tim Gavet, que si esta progresión de las cargas era muy baja, también tendíamos a lesionarnos, podíamos tener una tendencia a la lesión. Por lo tanto, comprendíamos claramente de que estas cargas o los volúmenes de entrenamiento no podían ser más bajos. Entonces, lo que hicimos fue dividir el trabajo en FG1 y FG2, al igual que un protocolo que hicimos con las chiquititas. Les dijimos que tenían que trabajar 4 veces a la semana y yo empecé a jugar acá un poco con las oscilaciones de la periodización de las cargas, en donde los días lunes no siempre tocaba la misma sesión de FG2, sino que la íbamos cambiando, ¿ya? Entonces, en términos de volúmenes, nosotros anteriormente habíamos acumulado 178 repeticiones versus 300 y tantas repeticiones según la rutina, y acá nos preocupamos de que todas las rutinas fueran sobre 140 repeticiones. Entonces, FG1 correspondía a un volumen de 375 repeticiones y FG2 tenía 340 repeticiones para poder aumentar probablemente un poco más la percepción de esfuerzo de las rutinas de preparación física, lo cual no pudimos lograrlo porque al parecer eh, el tiempo de la sesión técnica era una de las cosas que más dejaba cansada a las jugadoras. Las jugadoras entrenaban generalmente antes de pandemia, tendían a entrenar 3 horas de técnico y 1 hora de preparación física post el técnico, por lo tanto nunca pudimos lograr asimilar las cargas. Sin embargo, esto nos da una luz importante de cómo debemos acentuar el trabajo, cómo tenemos que ir progresando estas cargas en el tiempo. Por lo tanto, era muy importante el control de la carga interna de manera diaria. Y aquí ustedes pueden observar el dolor acumulado dentro de nuestro bloque de trabajo, en donde el DOMS tendía a oscilar mucho de acuerdo a las mismas oscilaciones que yo iba prescribiendo. Recuerden de que había una sesión que tenía mucho más volumen que la otra. Por lo tanto, cuando había mucho DOMS, al otro día yo podía tener la posibilidad de modificar y decirle a las jugadoras que hicieran la rutina que tenía menos volumen. Y así podíamos controlar este dolor muscular tardío. Lo mismo pasaba con la articulación de la rodilla, de la columna y de los hombros. Y así se comportó nuestro ratio de carga aguda a carga crónica, en donde la idea era mantener cargas que siempre estuviesen acá. Sin embargo, eso no ocurre probablemente todos los días, porque es muy difícil mantenerse dentro de esta área tachada, se podría decir, o dentro de estos parámetros, hasta 1.5 de ratio carga aguda, carga crónica. Por lo tanto, cuando observábamos que veníamos en una bajada importante de esta progresión de cargas, rápidamente tomamos una decisión para poder incrementar los volúmenes y así íbamos oscilándolos. Y se observa de esta forma. Por lo tanto, este control de carga a nosotros nos ha ayudado un montón para poder mantener a las jugadoras sanas sin lesiones. Y aquí encontramos, por ejemplo, la comparación entre la rutina previa a la cuarentena y post cuarentena, por si no se acordaban de ambas rutinas de trabajo. Entonces, por ejemplo, antes de la cuarentena, ellas tendían a tener una percepción de esfuerzo subjetiva un poquito más baja que durante la cuarentena. Sin embargo, no nos acercamos nunca a la percepción de esfuerzo eh, que ellas venían acumulando con la sesión técnica. Pero sí son importantes estas luces para poder seguir incrementando cargas y modificar nuestro entrenamiento. Bien, muchos me preguntan cómo controlamos el salto. Ok, aquí voy a dar algunos
algunos comentarios en relación a eso. Una de las primeras problemáticas que tuve al momento de agarrar a la selección era cómo trabajar el salto. Porque al igual de muchos de ustedes, yo pensaba que la pliometría era la manera, como lo describía Bosco, Berkochansky y así muchos otros autores. Ellos tienen razón en la aplicación del método porque es un método efectivo. El problema está en que es altamente lesivo. Es un entrenamiento, un protocolo de choque, que le llaman. Eh, entonces, si vamos a la literatura, encontramos ciertos volúmenes de trabajo que nos permiten eh, tener alguna referencia de cuántos saltos nosotros le podemos pedir a los deportistas. Y la literatura decía que eh, un volumen de saltos que correspondía a un valor de medio eran 100 saltos, y un volumen avanzado de un atleta que tiene alta acumulación de volumen correspondía a 250 saltos. Entonces yo dije, bueno, si son 250 saltos los máximos que propone la literatura, eh, ¿cuántos saltos debe hacer una voleibolista? No lo tenía claro, y para eso encargamos unos dispositivos que nos permitían cuantificar salto por salto en tiempo real. Y estos son los llamados o conocidos BERT, que los trajimos de Estados Unidos, se validaron en las Olimpiadas de Río, y estos fueron validados a través de dos tipos de saltos. Un salto de bloqueo, un salto de ataque, a través de la típica evaluación de Vertec, ¿ya? En donde saltan con una mano, alcanzando lo que más se puede en verticalidad. Y aquí se encontraron con que la medición, a pesar de que mientras más alto era el valor en centímetros, a pesar de eso, se encontraba estable el promedio y la diferencia entre instrumento e instrumento. Estos son algunos gráficos que se utilizaron para la validación, que son los gráficos de concordancia de Lani Alman, en donde en el centro se encuentra, acá se encuentra el promedio de ambos valores, y entre cada desviación estándar se encuentran las diferencias. Por lo tanto, lo más importante acá es observar de que a medida que aumenta la altura del salto, no aumente la variedad de cada instrumento. Por lo tanto, a través de estos mismos grados de concordancia en mi alma, podemos decir de que estos dispositivos miden bien. Y aquí hay un gráfico mucho más simple, que es una correlación lineal, ¿cierto? Que nos entrega un buen dato, ¿ya? Por lo tanto, estos dispositivos los empezamos a utilizar, y lo primero que descubrimos fue, la primera vez que los probamos en una gira argentina, una gira que hicimos a Argentina, en donde pasamos 5 días, y después nos fuimos a competir a Perú 4 días. Entonces, acá en azul encontramos los números de saltos que hicieron durante un partido, promedio todo el equipo, y en rojo encontramos el promedio de altura de todo el equipo. Por lo tanto, la literatura me decía que el máximo prescrito en un atleta eran 200 saltos, y acá, claramente, en esta primera semana, ya tenía más de 200 saltos, solamente por la característica del deporte. Entonces, esa teoría no entraba dentro de mi análisis para poder mejorar el salto. Y cuando vamos a la competencia, fíjense, cuando estamos compitiendo, llegamos a generar 130 saltos promedio del equipo. Eso significa que deben haber jugadoras que saltaban 140 veces y otras jugadoras que saltaron claramente un poco menos, porque el promedio era 130. Después, cercano a las finales, el promedio se mantenía constante. O sea, tenemos que preparar a los jugadores para que salten 122 veces en cada partido, en cada entrenamiento. ¿Y cómo lo hacemos? La pregunta era, ¿los preparamos haciéndolos saltar mucho más de lo que ellos saltan? Y ahí nace una respuesta en relación a estos dispositivos, en donde dijimos, bueno, lo que menos tenemos que hacer es saltar. Entonces ahí empieza la búsqueda de cómo entrenar el salto para mejorar la altura en los voleibolistas que ya tienen un gran volumen de salto. Entonces, aquí por ejemplo, estos gráficos de barra me entregan principalmente la altura promedio, en donde, si ustedes se dan cuenta,
fue súper oscilante en toda esta gira, los primeros 5 días, y después los días de competencia. Aquí nos veníamos recién bajando del avión. Fíjense cómo bajó el salto. Entonces, es cierto cuando decimos que el salto o la altura de salto es oscilante todos los días. ¿Y qué es lo que ocurre con estas flechitas? Estas flechitas corresponden a los tipos de entrenamiento que yo apliqué en cada sesión, durante la gira, durante la competencia. ¿Por qué? Me di cuenta que cuando yo hacía eh, 2 series de 2 repeticiones a la velocidad máxima en un rocket jump, por ejemplo, a los 2 días post la aplicación de ese protocolo, la altura de salto promedio del equipo aumentaba. Al cuarto día bajaba. Entonces, cada vez que bajaba abruptamente el promedio de altura, yo aplicaba este protocolo. Y al otro día, como arte de magia, aumentaba. ¿Qué pasó acá? Veníamos bajándonos del avión, por lo tanto, el vuelo nos afectó mucho. ¿Qué es lo que hice? Apliqué este protocolo para los siguientes días de partido. El promedio de la altura aumentó y me aseguré de que no bajara, porque ya venía una tendencia que yo sabía que el tercer día iba a volver a bajar. Y para conservar esta altura, yo volví a aplicar otro protocolo. Y por supuesto, los últimos días no lo seguí aplicando para no acentuar fatiga en los deportistas que ya venían con un alto volumen de salto. Entonces, estas evaluaciones y estos análisis a mí me permiten aplicar ciertos protocolos un poquito más específicos para conseguir rendimiento en la competencia. Eh, en el caso de las chiquititas, de las sub-16, entendemos de que los protocolos no son iguales para conseguir salto. Nosotros en esta etapa nos enfocamos principalmente en mejorar la técnica de ejecución, tal y como les contaba en el principio de la presentación. Por lo tanto, estos incrementos del salto son respuesta principalmente al desarrollo maduracional que las deportistas van teniendo, porque nosotros no hicimos nada específico para mejorar el salto. Por lo tanto, si la competencia me hubiese pillado justo aquí o acá, probablemente no habría podido haber hecho nada para mejorarlo, a menos que eh, estuviésemos basándonos en protocolos validados en adultos y no en niños. Dicho eso, nos quedó la duda de cómo mejorar el salto posterior a los 15 años, porque ellas ya tienen 15 años, entonces están preparadas para poder comenzar con los protocolos de saltabilidad. ¿Qué hicimos? Partimos con un protocolo de aprendizaje de caídas. Para eso construimos una vallita y generamos una periodización de entrenamiento, como se observa en la imagen. El día lunes correspondía principalmente a una sesión de fuerza, en donde hacíamos algunos trabajos de fortalecimiento general, los mismos que les expliqué al principio de la presentación, la sentadilla, el press de o sea, el push-up, los pull-ups, etc. Y además incorporábamos estas ejecuciones del power clean y el jump track. Martes y jueves tenían descanso, entre comillas, porque el descanso correspondía a flexibilidad y ejercicios profilácticos. Pero el día miércoles y el día viernes le dábamos solo trabajos de técnica de caída para el salto. ¿Cuántos saltos? Aquí ustedes los tienen en cuantificación. 48 saltos el día miércoles 3 de junio, 48 saltos el día viernes 5, y así ustedes pueden continuar hacia adelante. Recuerden de que todos los días lunes nosotros hacíamos fuerza, por lo tanto se van acumulando cada 2 días acá corresponde una semanita. Entonces aquí teníamos una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y en total acumulamos 898 saltos de caída. Ojo que esto lo hicimos en cuarentena, sin sesiones técnicas. Por lo tanto, si hubiésemos tenido el técnico de por medio, probablemente este volumen no habría sido el mismo, ¿ya? Para considerar esto, si es que el volumen iba bien o mal, también hacíamos un seguimiento del control de la carga, como ustedes lo ven acá. Entonces, me importaba mucho de que el dolor se mantuviera estable y ojalá cercano a cero. Por eso es que me llamó tanto la atención este valor, y conversándolo
Pues los ayudantes me comentaban de que justo coincidió con que este día las jugadoras no contestaron la encuesta, la contestaron solamente 4 jugadoras, y esas 4 jugadoras que contestaron tenían un alto dolor muscular. Por lo tanto, por eso que acá cayó tanto. Pero probablemente si hubiesen contestado todas, la tendencia se habría mantenido. ¿Ya? En el caso de que hubiésemos acumulado un poquito más de dolor, habríamos tomado una importante decisión de bajar los volúmenes. Claramente, si ustedes se dan cuenta, empezamos con 48 saltos, aumentamos mucho el volumen en esta semana, en, en estas semanas, después volvimos a aumentarlo, lo bajamos progresivamente y al final nos quedamos con 46 saltos. ¿Ya? Y así ellas fueron sintiendo el entrenamiento en términos de intensidad, sumamente oscilante, que eso es una de las cosas más importantes dentro de lo que es el entrenamiento. La monotonía de la carga en el entrenamiento eh, garantiza el estancamiento del rendimiento. Por lo tanto, mientras más oscilante lo hagamos, mejor.